Pues muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y por supuesto a nuestro invitado en la primera parte de esta entrevista, don Jonathan Espinosa Segura, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Don Jonathan, ¿cómo está? En primer lugar. Muy bien, usted Gustavo, un saludo a todo también su audiencia. Y bueno, hoy y en estos días, toda la semana, pendientes de lo que vaya a pasar con la ley de empleo público, que también está incorporado al régimen municipal y por supuesto tendrá un impacto en el recurso humano de las Que municipalidades. está incorporada, pero que no debería estar incorporada de acuerdo con la posición del régimen municipal, ¿verdad? Efectivamente, al menos la posición de la Asociación de Alcaldes, de su junta directiva, que está compuesta por 12 alcaldes del país, es estar en contra de empleo público. Y no es una posición ahora en torno a la discusión, es una posición que se tiene desde que se presentó el proyecto de ley, lo cual se ha hecho saber a los señores diputados de manera escrita por tres ocasiones en criterio fundamentado a nivel jurídico, y también hemos ido a comparecer ante la Asamblea Legislativa. ¿En qué sentido? Creo que hay dos cosas importantes que tocar. Lo primero es el tema de la autonomía. Lamentablemente la autonomía por sí sola no se sostiene porque termina siendo al final y al cabo un tema constitucional o para algunos inclusive una discusión de carácter romántico. Lo que sí es cierto es que la autonomía de las municipalidades que está establecida en la Constitución Política 169 y 170 constitucional fue ampliada por la misma sala en el año 1999 de que las autonomías más puras que existen en el Estado costarricense son de las municipalidades, especialmente la administrativa y la política, tomando inclusive en consideración que a partir de que los alcaldes son electos popularmente desde 1998, son estos los que tienen a cargo el nombramiento y la remoción y la promoción del talento humano dentro de la municipalidad, con un concepto gerencial, no solo político, sino propiamente gerencial operativo. Lamentablemente, esa consideración nuestra de que el proyecto de ley le viene a quitar toda la autonomía política a los alcaldes municipales de gerenciar su recurso humano, ¿verdad? Y también la capacidad administrativa. Y aquí hay un tema importante dentro de la autonomía. La diferencia de la autonomía de las municipalidades con la de otras instituciones es que recordemos que los municipios también tienen autonomía financiera y presupuestaria, Uh lo -huh. que llamamos los recursos autogestionables. Entonces, aunque nosotros estemos incluidos en empleo público o estemos fuera de empleo público, ni sumamos ni restamos al déficit fiscal porque los municipios nunca han sido causantes. Pero que esto tampoco se quiera malinterpretar de que no estamos de acuerdo de que efectivamente hay que hacer un ordenamiento también del empleo público municipal, lo cual también es necesario, pero no en el marco de una ley de empleo público para gobierno central. Ok, don Jonathan, ¿usted podría explicarnos o ponernos en el contexto, bueno, en eso estamos, de lo que sucedió ayer? Ayer hubo manifestación de parte de funcionarios municipales precisamente por esta ley. ¿Quién organizó eso? ¿Lo organizaron los alcaldes? ¿Qué papel jugó la NAI? ¿Qué conversaciones se ha sostenido también con los diputados? No, vamos a ver, lo que sucedió ayer de manifestaciones públicas fueron por parte de la Asociación de Empleados Públicos, tomando en consideración que recordemos que en el caso nuestro, como organización político-gremial, que es una asociación, este, nosotros apelamos normalmente a las estrategias de diálogo político, en razón de que los asociados y los representantes de la ANAI son alcaldes electos popularmente con una credencial, inclusive para pertenecer a la ANAI tienen que tener la condición de tener la credencial emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, y en el momento en que pierda vigencia o por un juicio o por una parte judicial y se le pierda la credencial, inmediatamente deja de ser asociado a la NAI. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra misión efectivamente no solo es de carácter técnico de señalamiento, sino también de carácter y de conveniencia política, y es allí donde los alcaldes efectivamente pues no han tomado en este momento ninguna decisión de hacer una manifestación pública en tanto de que estamos frente a un tema de diálogo político, y hemos hecho las intervenciones por la vía formal, como le mencionaba anteriormente, tanto por criterios ante la Asamblea Legislativa como en comparecencias que tuvimos en su momento ante la Comisión de Gobierno y Administración, donde quiero rescatar que precisamente en la última intervención que tuvimos en Comisión de Gobierno y Administración, tanto el diputado Morales Mora como el diputado Gurzón tomaron con recibo nuestros argumentos y la necesidad de valorar efectivamente que las municipalidades
formaran, o más bien no formaran parte de empleo público. Ujú. Lamentablemente, pues eso, pues ahora en el marco de la discusión, pues aparentemente, pues esa discusión no se está dando. Ok, ¿cuál es el plan B? Ok, Digamos, si nos sacan de empleo público, ok, y qué pasa? Digamos, se quedan vamos igual. a ver. En este momento, lo que se ha discutido a nivel político de la Asociación de Alcaldes es que el plan B en este momento es acudir ante la Sala Constitucional, ya sea mediante una consulta facultativa que tengamos que promover con varios diputados de la República, o Mm, bien, una vez emitida la ley, una acción de inconstitucionalidad a dicha ley. Porque reitero, a pesar de que también la sala tiene sus criterios, ¿verdad? Diversos, inclusive dependiendo de su composición, creo que tenemos los suficientes argumentos no solo cualitativos de carácter jurídico, constitucional, sino que también inclusive tenemos los datos cuantitativos. En el entendido, Gustavo, que voy a poner en perspectiva el empleo público municipal. Son aproximadamente, el dato son 15.794 empleados municipales, de los cuales representan solamente el 9% de todos los empleados públicos. Y si hablamos de la materia salarial propiamente, hay dos datos importantísimos. El primero es el promedio salarial de los empleados municipales en términos generales de las 82 municipalidades es de 1.1 millones de colones en términos generales, porque en términos absolutos suena pues bastante un buen salario, pero en términos generales, contando operativos, a los mismos alcaldes, a los profesionales, es de 1.1 millones de colones. Mientras que, por ejemplo, la Contraloría General de la República, su salario promedio es de 2.2 millones de colones, o sea, el doble de lo que se paga a las municipalidades. Los únicos o las tres instituciones, por así decirlo, que en términos de promedio pagan más o que pagan mal en el sector público son los municipios, Fuerza Pública y el MOP. Entonces, eso lo lo que quiero vimos. poner en dimensión es que si efectivamente el proyecto de empleo público nace en la coyuntura de discusión de que tenemos un déficit fiscal, que hay una agenda con el FMI y que lo están en remuneraciones, que busquemos cuáles son las remuneraciones que están provocando eso, porque no son las de las municipalidades, son las de instituciones que están pagando mucho más, y es ahí donde hay que poner el dedo en la llaga a efectos de efectivamente no solo resolver el tema del déficit fiscal, sino luego dar un paso a resolver el tema del empleo público municipal. Lo que me pongo a pensar ahorita es, bueno, por supuesto, ustedes están todo el derecho de enviar el proyecto, o de enviar una consulta a la Sala Constitucional con respecto al proyecto de ley y en lo que a ustedes les atañe. Pero también, si el proyecto es votado en primer debate de manera afirmativa, va a ir a consulta a la Sala Constitucional. Don Jonathan, Posiblemente es parte. no, perdón, y lo que podría pasar es que si la sala les dice que las municipalidades no tienen que estar ahí, se cayó todo el proyecto. ¿Es No así? necesariamente, porque Uh recuerden que la consulta facultativa que hacen los diputados ante la sala -huh, es básicamente por la forma, ¿verdad? uh Que si -huh. se saltó un procedimiento legislativo, etcétera, etcétera, y a veces la sala se pronuncia también por el fondo, pero no de manera completa. En una acción de inconstitucionalidad se nos permitiría todavía ampliar más los argumentos que en la consulta facultativa, de cara inclusive a ir a una vista ante la sala constitucional para solicitar o más bien inclusive exponer cuáles son los argumentos de la parte accionante. Ahora, Entonces, a pesar de que son parecidos y a un mismo tribunal, pero son dos mecanismos completamente distintos que más bien podrían ser complementarios. pero quisiera llegar al punto de que la sala podría declarar entonces todo el proyecto inconstitucional, o ese no es un riesgo, que podría ser nada más llegar y decir, no, sáquenme a las municipalidades de ahí. Eso será decisión de los señores magistrados, podrían declararlo de manera parcial, o sea que solo el tema municipal, los artículos municipales, pero recuerden que también estamos frente a una discusión todavía mayor. El mismo Poder Judicial se ha manifestado en contra por el tema de la autonomía, ¿verdad? En las universidades también. La diferencia con las municipalidades es que la autonomía se da en razón de la autogestión de sus recursos. Las municipalidades no dependen, como el Poder Judicial o como las universidades, de las transferencias que haga el gobierno central. Uh -huh, uh Entonces -huh. creo que efectivamente es importante a nivel constitucional hacer la diferencia de esa discusión, la cual uno esperaría que cuando uno, en este caso la Asociación de Alcaldes, pueda hacer los planteamientos ante la sala, pues efectivamente se dé la discusión en ese marco.
también podría darse entonces, estamos hablando de posibilidades, desde luego, de que llegue pues una serie de recursos a la sala. O sea, ya lo mencionó usted, Poder Judicial, universidades, régimen municipal, y paralizar el proyecto del todo. Ok, paralizarlo más que todo sería en este caso ya cuando sea ley. Sí, Lamentablemente, pues paralizar. Sí. normalmente, sí, claro, normalmente la sala lo que hace en su momento es más bien decir, la ley se mantiene mientras yo la estudio, ¿verdad? Hasta que yo no la termine de estudiar, no puedo decir si efectivamente hay una inconstitucionalidad o no. O eventualmente, en el caso de la parte actora, de los que vamos a plantear en algún momento, pues alguna acción ante la sala, tendríamos que solicitar una medida cautelar, pero son los señores magistrados los que eventualmente le darían curso a la medida cautelar, que sí pondrían en stand-by la ley mientras ellos resuelven, pero son muy pocas las veces que estas medidas cautelares son, ¿cómo se llama? Son acogidas por la sala a efectos de que ellos puedan solventar, tomando en consideración inclusive que una acción de inconstitucionalidad también tiene un proceso largo de meses para su resolución. O sea, lo ideal es que en este momento sean los mismos diputados, ¿verdad? Los que digan, no, hay que sacar a las municipalidades, y ese es el trabajo que ustedes han venido haciendo. Yo creo, y tal vez lo planteo más como un ciudadano, me parece que efectivamente los señores diputados y diputadas deberían de hacer una valoración del capital político que en este momento, en razón de que hay un desgaste enorme durante semanas por mociones de primer día y segundo día, de un estira y encoge con los sectores sobre temas de empleo público, en razón de que el Poder Ejecutivo de manera preliminar no hizo ningún proceso de diálogo, en este caso el Ministerio de Planificación y Política Económica, la señora ministra de Planificación no hizo ningún diálogo, ni de carácter técnico, ni de carácter político, y ahora los diputados están no solo teniendo que discutir las mociones y el proyecto, sino inclusive contra el tiempo, porque todos los sectores efectivamente están encima del proyecto de ley y asumiendo una responsabilidad que le tuvo que haber tocado al Poder Ejecutivo, que es el proponente del proyecto de ley. Entonces sería muy importante que los señores diputados y diputadas puedan valorar ese capital político en razón de no hacer al Estado costarricense sufrir un desgaste todavía mayor en procesos ante la Sala Constitucional que posiblemente una vez promulgada la ley tardarían 2 años eventualmente en resolverse y al final solo estamos poniendo algunos parches a una herida bastante grande. Pero ganan tiempo, ¿verdad? Ese es un tema. Se gana un tiempo ahí el gobierno, un gobierno que va de salida, y unos diputados que van de salida. Sí, pero lo que no va de salida es el déficit fiscal que tiene este país, que es producto de políticas centralistas, en este caso de los diferentes gobiernos centrales que se han tenido que endeudar cada vez más para poder financiar hasta en un 60% su presupuesto nacional. Situación que no es igual al de las municipalidades, porque las municipalidades actualmente, como decimos popularmente, coyol quebrado, coyol comido. Lo que se recauda es lo que se invierte de manera anual. Lo único que en el presupuesto municipal se financia por medio de bancos estatales es el 2% del presupuesto de las municipalidades, que normalmente son fondos de carreteras o de caminos que se trae a valor presente para cuando el Ministerio de Hacienda deposite, luego hacer las diferentes cancelaciones ante las entidades Sí. prestatales. Vea qué interesante eso. Y bueno, tal vez usted no se pueda referir, no lo sé, ¿verdad? Pero qué interesante, porque ese déficit fiscal va a quedar heredado. Va a quedar heredado. Y ahorita que hay tanta gente interesada en ser presidente de este país, ¿verdad? A mí me llama la atención que haya tantas personas. Solamente en un partido hay más de 10. Y hay un montón de diputados que en este momento están en ese tema, que también de una u otra manera han sido señalados como con aspiraciones, algunos lo han dicho públicamente, otros se lo tienen guardadito, pero que también tienen un interés en participar en la carrera electoral. Entonces, imagínese el tema tan difícil para ellos y Sin no lo lugar están a viendo tal dudas, vez. vamos a ver, el proyecto de empleo público empieza a discutirse en una coyuntura meramente de electoral, ¿verdad? De cara a una campaña de carácter nacional, donde inclusive los diputados ya están en su último periodo, ¿verdad? Bueno, básicamente en el penúltimo, porque el último empieza a partir de mayo, cuando se elija el nuevo directorio, de cara inclusive a la celebración del bicentenario. Recordemos claramente que una de los apuntes estratégicos de por qué este gobierno quedó electo por parte del Partido de Acción Ciudadana
Ciudadana fue también el apoyo, por ejemplo, de los maestros que recibieron, utilizando básicamente, digo, en términos estratégicos, la figura del señor vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez, que viene del sector de educación, y pues que obviamente a la estrategia político-electoral le sumaba un apoyo importante, como es el de los sectores gremiales de los maestros. Entonces, aquí también hay que poner en balanza, ¿verdad? En la coyuntura en la que estamos, pero más que en la coyuntura en la que estamos de carácter electoral, es pensar a futuro, lo que usted bien dice. Ya este gobierno pues va terminando su periodo, va a heredar los problemas y lamentablemente ojalá que no se esté heredando una ley de empleo público que más que eficientizar el gasto va a generar problemas como el tema de la regla fiscal, donde entonces muchos municipios no van a poder contratar personas para, por ejemplo, servicios sociales o para temas operativos, porque se van a tener que ver obligados a hacer reestructuraciones de personal que les va a implicar eventualmente despidos o prescindir de algunos funcionarios municipales. ¿Cómo estamos con el tema de tiempos, don Jonathan? ¿En qué momento estamos de la discusión del proyecto? En este momento, al realizarse esta entrevista, estamos en el momento donde todavía tenemos una oportunidad de que una moción presentada por el diputado José María Villalta, que es la única moción presentada para excluir a las municipalidades, con un análisis propiamente de entorno muy curioso, porque precisamente ya pasaron las discusiones de las mociones, que fueron muchas, sobre temas de excluir a las universidades y los diputados y diputadas decidieron no excluirlas de empleo público. Por lo tanto, podríamos esperar de que estemos frente a un escenario muy parecido, pero eso no hace de que efectivamente los señores y señoras diputados se estén equivocando a la hora de incluir a los municipios en el proyecto de empleo público, no solo por el tema de constitucional de autonomía municipal, sino por los efectos operativos que esto va a generar más adelante a los empleados municipales en razón de que se les aplicará reglas que todavía no están claras por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica. Qué interesante que sea el diputado Villalta, ¿verdad? Habiendo una comisión de asuntos municipales donde se supone que hay alcaldes, perdón, que hay diputados que tienen una experiencia municipal y ahí hay exalcaldesas, exalcaldes, exregidores y todo, y ellos no han comprendido las implicaciones de incluir a las municipalidades en un proyecto de ley. Bueno, al respecto, me parece que más que la Comisión de Asuntos Municipales, a quien le compete hacer la valoración y la discusión, es a la Comisión Dictaminadora, en este caso, Gobierno y Administración, ¿verdad? La Comisión de Asuntos Municipales hemos estado en conversaciones con algunos diputados, los cuales, perdón, han comprendido claramente las razones, mas son diputados que no participan de la comisión donde se están conociendo las mociones. Entonces, será un debate que se tendrá que dar en plenario legislativo, pero ya una vez pasada todo el proceso propiamente de mociones de segundo día y ya con un tiempo o un margen de, ¿cómo se llama?, de acción bastante limitado. Sí, Yo nada más quiero reiterar de que no están dimensionando lo que está sucediendo en el entendido que muchos municipios, especialmente los pequeños, que es una gran mayoría, podrían ver perjudicado todo el tema de la prestación de servicios al querer inclusive equipar a muchos operarios en familias a operarios de gobierno central que tienen una realidad completamente distinta. Claro, claro. También ahí uno esperaría que haya un trabajo de los propios miembros del régimen municipal, que es totalmente político, ¿verdad? Y que hablen con sus fracciones legislativas, que hablen con sus partidos políticos y que expongan también las implicaciones de esta situación. Uno esperaría que eso también esté ocurriendo. Pero bueno, ahorita parece que esperemos que la situación cambie, pero en estos momentos como que está muy cerrado el asunto de no excluir al régimen municipal, a las municipalidades propiamente de la ley de empleo público. Don Jonathan, ¿eso les afecta a las organizaciones municipales? Para ir cerrando, y me refiero específicamente a la NAI, de alguna manera. En el caso de la UNAI, recordemos que es una figura asociativa bajo la ley 218, entonces es una asociación de carácter privado con fondos públicos. Por tanto, por ejemplo, en mi caso, que soy empleado de la asociación, yo no soy empleado municipal, soy un empleado privado. Entonces, en el caso de la NAI, pues no le estaría rigiendo el tema de empleo público. En el caso, inclusive, abiertamente, la NAI, actualmente, sus 4 funcionarios, nos regimos por la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que se publica año con año, pero a las otras organizaciones, ¿verdad? Sí les estaría afectando porque precisamente hay mociones que todavía no se han discutido,
que quieren incorporar a las federaciones municipales o a las ligas de municipalidades en razón de que estas son entidades de segundo nivel municipal y que dependen de la transferencia de recursos de las mismas municipalidades. Perfecto. Don Jonathan, vamos a estar muy atentos a esta situación que ha advertido la ANAI, yo tengo que decirlo, desde hace rato, fue yo creo que la primera organización del régimen que sonó la campana de alerta y esperamos también de ver la respuesta también de los legisladores con respecto a este tema. Muy amable. Efectivamente, esperemos que lo que los legisladores hicieron con la ley de finanzas públicas no se borre con empleo público, porque vieras qué curioso, los datos municipales de remuneraciones en términos generales venía al alza. Se aplica la ley de fortalecimiento de finanzas públicas que tenía algunas cositas puntuales en materia de empleo, ¿verdad? Congelamiento de salarios, anualidades y demás, y resulta que la partida de remuneraciones, especialmente para el 2021, cayó de una manera bastante importante en términos de ahorro a las municipalidades. Cuidado, y la ley de empleo público, al querer equiparar, más bien lo que va a hacer es eventualmente volver a girar una curva ascendente en términos propiamente de remuneraciones del régimen municipal. Ojalá que los diputados no borren lo que efectivamente lograron con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. Muchas gracias, don Jonathan. A la orden, con gusto. Gracias a las personas que nos acompañaron. También tendremos entrevistas. O sea, terminando esta, presentamos también a doña Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Gracias, hasta luego.